Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, tenemos en primer lugar un deber de solidaridad, es un deber informativo, pero también un deber de solidaridad. Hay una situación compleja, muy compleja, en Anzoátegui, en el norte del estado de Anzoátegui. Unas lluvias torrenciales generaron una situación de crisis, de emergencia, de una inundación severa. Hay gente que no conoce los barrios y hay políticos que van para esos barrios únicamente cuando están en campaña, ¿no? Entonces tú les dices, mira, que los tronconales de Barcelona, dicen, ¿qué? Bueno, los tronconales son un sector popular donde está más o menos una tercera parte del registro electoral de la capital anzoáteguense, ¿no? Por eso, cuando hay campaña electoral, no pelan un recorrido allá en los tronconales, pero de resto no se les ve más nunca. Los tronconales se inundaron. Por eso tenemos en línea a Miller Albino. Miller Albino es periodista, está basado allá en Anzoátegui y suele tener la generosidad de compartir con la audiencia de la Fuerza de la Unión lo que ocurre, lo que acontece en el estado de Anzoátegui. Escuchemos de inmediato entonces, exclusivo para la Fuerza de la Unión, el reporte de Miller Albino. Hola Chubo, feliz noche, saludos a todos los que nos escuchan en este momento por la señal de Radio Rumbos. Estamos desde Barcelona, la capital de nuestro estado, Anzoátegui, siempre informando lo que sucede acá en los 21 municipios que conforman nuestro estado, Anzoátegui. Efectivamente, el sábado 25 de noviembre, el fuerte aguacero que se registró en la zona metropolitana de Anzoátegui, Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz y Guanta, causó estragos. Desde las 3:30 p.m. aproximadamente comenzó a llover y pasadas las 6:30 aún seguía, aunque con menor intensidad. Todo esto dejó en evidencia una vez más la falta de mantenimiento que existe en la red de drenajes de la ciudad. Los municipios más afectados hasta ahora fueron Simón Bolívar, que es Barcelona, y Sotillo, que es Puerto La Cruz. En el caso del municipio capital, Barcelona, al menos 14 sectores, según Protección Civil, y el reporte de los ciudadanos a través de las redes sociales, estuvieron inundados en gran magnitud. Entre esas zonas destacan el Esfuerzo 1, 2 y 3, el barrio de los Estudiantes, El Espejo, Santo Domingo, Portugal, Barrio Sucre, La Yulesca, 29 de marzo, Guamachito, Campo Claro, La Aduana, Tricentenaria, la urbanización Los Vidriales, la Fundación Mendoza y la urbanización Boyacá, conocida como Los Tronconales. Y también en el caso de la avenida intercomunal de Barcelona, el aguacero paralizó a los carros, algunos no pudieron avanzar a sus destinos por un buen rato y otros simplemente quedaron atrapados con el agua hasta las ventanas. En los tronconales, las calles y avenidas estuvieron unas 6 horas completamente llenas. En el caso puntual de Tronconal 5, cerca del llamado Denge, esto es cerca del canal que pasa entre el barrio El Esfuerzo y Tronconal Quinto, el agua se mantuvo hasta el domingo, hasta horas de la noche. Sin embargo, los vecinos pudieron salir de sus casas, pues, solo que el agua se mantenía en algunas avenidas precisamente. Otra realidad fue la cantidad de basura que se vio en las calles, botes de refresco, cauchos, maderas, bolsas y cualquier cantidad de desechos que obstaculizaba el drenaje del agua. A esto se le suma la deficiente limpieza que existen en los drenajes de la capital y la inconsciencia también de las personas que arrojan basura a los diferentes canales y embaulamientos que existen pues acá en Tronconal. De acuerdo al presidente de la Corporación de Servicios Públicos en Barcelona, Francisco Marín, alrededor de 80 toneladas de desechos se han retirado en 10 arroyos intervenidos hasta ahora para permitir que las aguas descarguen. Asimismo aseguró que según la estación pluviométrica de la ciudad llovió 3 horas
15 días. Esto fue lo que dijo Franklin Marín, como repito, presidente de la Corporación de Servicios Públicos acá en Barcelona. En el caso de Puerto La Cruz, el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, la zona rural, se vio afectada considerablemente. La alcaldía del municipio Sotillo ofreció un balance el domingo de las afectaciones que había dejado la lluvia. Pues un total de 8 casas sufrieron daños. Las autoridades locales, en conjunto con los organismos de protección y rescate, se desplegaron para atender a estas familias que están ubicadas en el sector Fe y Esperanza, así como en la Floresta. Estas personas fueron afectadas producto de la obstrucción del paso del caudal y la caída de árboles, específicamente en el reconocido puente Los Morochos. Estas 8 familias que viven en la Floresta, la zona rural de Sotillo, repito, perdieron sus enseres al no poder sacarlos a tiempo. También estaban sin energía eléctrica hasta este domingo por la caída de varios cables y guayas de alta tensión. En el resto de los municipios del estado Anzoátegui o de la zona norte del estado Anzoátegui hubo solo afectaciones parciales. El sistema de gestión de riesgos en Anzoátegui, el SIGRAE, enfatizó que continúan trabajando arduamente, monitoreando y haciendo los recorridos en las diferentes zonas vulnerables del estado Anzoátegui para proteger a las comunidades y prevenir cualquier situación de riesgo que se pueda presentar si otra vez llueve acá en la zona metropolitana del estado Anzoátegui. Chulo, esta es la situación en Anzoátegui respecto a las lluvias del sábado 25 de noviembre en la zona metropolitana de Anzoátegui. A quienes nos escuchan me pueden seguir a través de mis redes sociales como @MillerAlbinoM en todas. Buenas noches, Jesús, un abrazo, estamos en la televisión. Era la voz de Miller Albino. Albino se escribe con B pequeña, como albino, como vino del que no se puede nombrar en radio, ¿no? Ok. Dándonos el parte de lo que había ocurrido, de lo que ocurrió en este fin de semana, de las imágenes que vimos hoy en la madrugada y anoche a través de las redes sociales son ciertamente impresionantes. Nuestra solidaridad, repito, con toda la gente del norte del estado Anzoátegui. Hay otras noticias importantes, relevantes. Estas son de signo positivo. Se originan acá en Caracas, se originan en el oeste de Caracas y específicamente en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello, en el campus de la UCAP. Hoy hay 2 eventos allí muy importantes. Uno, arranca la Feria del Oeste, la Feria del Libro del Oeste de Caracas. En realidad ya esta feria no es del Libro del Oeste de Caracas, es una feria de Caracas y de Venezuela. Es una feria muy importante porque, a diferencia de otras, no tiene un sesgo ideológico específico. Hay ferias del libro como una que acaba de terminar, donde si usted quiere conseguir la biografía del Che Guevara, puede conseguir 20 ediciones distintas por 30 autores diferentes. En cambio, si buscas otra cosa, pues otros planteamientos, otras ideas, otras posturas, otras propuestas, no las encuentras. En la Feria del Libro del Oeste de Caracas sí encuentras diversidad de propuestas, porque es una feria que nace de una universidad y el concepto de universidad implica eso, la universalidad del conocimiento. Tenemos en línea a la persona que es padre de esta criatura, que es la Feria del Libro. Es un periodista, es un académico, es un docente, es una persona que tenemos muchísimo que agradecerle en nuestra formación, no solamente como comunicadores, sino como ciudadanos también. Me refiero al responsable de las ediciones de la UCAP, a Marcelino Bisbal. Marcelino, ¿estás en línea? ¿Aló? ¿Aló? Parece que tenemos problemas en la comunicación. Bueno, vamos a seguir intentando conversar con Marcelino Bisbal o con José Javier Salas. Digo José Javier Salas porque esa es la segunda noticia relevante que queríamos compartir con ustedes en la noche de hoy. Arranca hoy en la UCAP también un sistema de evaluación del conocimiento en línea, SECCEL, se llama esta iniciativa. Es extremadamente relevante porque, como muchos de ustedes saben,
Tenemos un problema también, además de los muchos otros problemas que tenemos en materia educativa, el sueldo de los docentes, la pésima infraestructura, el retraso en los currículos. Tenemos un problema muy grave, que es que se transformó en política de Estado, en política oficial, el fraude educativo. Sí, así mismo como ustedes lo están escuchando, se convirtió en política de Estado el fraude educativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el gobierno dio instrucción de que los niños y los jóvenes sean promovidos de grado o de año sin que tengan los conocimientos indispensables, ¿no? Son promovidos automáticamente sin que tengan, repito, ciertamente esos conocimientos. Entonces, bueno, tenemos, repito, esa situación. La única manera de evitar esto es de combatir esta piratería transformada, repito, en política de Estado en materia educativa, es teniendo algún sistema de evaluación de conocimiento, y la UCAP desarrolló una propuesta en ese sentido. Ya son, creo que 4 o 5 años que está siendo aplicado ese sistema de evaluación del conocimiento en línea, y por supuesto no se trata de una cosa compulsiva ni obligatoria. Las escuelas, los colegios públicos o privados se adhieren a este programa en forma voluntaria. Realmente no podría decirlos, caramba, tenemos un problema complejo acá con nuestros invitados. ¿Tenemos en línea a Marcelino o tenemos en línea a José Javier? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, tenemos algunos problemas complejos a nivel de la conexión telefónica. Ciertamente lamento mucho esto, porque cuando uno tiene que dar noticias, generalmente son noticias negativas, ¿no? Entonces hoy teníamos precisamente noticias positivas que dar. Abrimos con la información esta compleja, delicada, sobre la situación del oriente del país, de Anzoátegui, y no se nos dio estas noticias positivas con la gente de la UCAP. Vamos a tratar de hacer un contacto desde acá, ojalá que sea factible, ojalá que se pueda. Repito, en el caso del profesor Marcelino Bisbal, es una persona que tiene amplia experiencia docente, y ahora además tiene esta experiencia como editor, es el responsable de las ediciones en la Universidad Católica Andrés Bello. Aló, Marcelino. Aló, Chuo, es que se cayó la llamada y yo llamaba siempre ocupado, Chuo. No te preocupes, estamos en línea y estamos al aire en este momento. Estamos conversando ahora sí con Marcelino Bisbal. Marcelino, por favor, comparte con la audiencia de Radio Rumbos qué es la Feria del Libro del Oeste de Caracas y, bueno, cuántas ediciones tiene ya este evento y cuál es su perfil en la actualidad. Te escuchamos. Primero saludarte, Chu, ¿cómo estás? Y saludar a todo el equipo de producción y los radioescuchas. Mira, la Feria del Libro del Oeste de Caracas nace en el año 2016, cuando el rector José Virtuoso en ese momento me pidió que yo asumiera la dirección de publicaciones de la universidad. Yo estaba coordinando los posgrados en comunicación social. Me pidió que asumiera la dirección de publicaciones, y allí tuvimos 2 proyectos que se han concretado en la práctica. Un primer proyecto fue crear una pequeña editorial de carácter universitario, que es hoy día AVE Ediciones. Y el segundo proyecto que el rector Virtuoso nos compró inmediatamente fue organizar una feria del libro en el oeste de Caracas. ¿Por qué? Porque, bueno, la Universidad Católica está enclavada en pleno oeste, alrededor
de barrios como Santa Ana, Antímano, La Yaguara, La Junta. Y bueno, y así nació la Feria del Libro del Oeste de Caracas, y ya hoy tenemos 8 ediciones. Durante los primeros años de la feria siempre tuvimos un país invitado, un país donde tuvimos con España, Italia, Alemania, el Reino de los Países Bajos, Francia. Y este año dijimos, no vamos a invitar a ningún país, sino que la invitada de honor tiene que ser la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por qué? Porque la universidad está cumpliendo 70 años y de alguna manera esta 8ª edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas es como el epílogo o el cierre de la celebración de los 70 años de la universidad. Estamos conversando con Marcelino Bisbal, el jefe de responsable de las ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello y, por cierto, también la persona que tiene a su cargo la coordinación de esta Feria del Libro del Oeste de Caracas. Generalmente, Marcelino, tienen ustedes una gran cantidad de autores, una gran cantidad de propuestas en las ediciones anteriores de este evento. ¿Qué destacarías tú dentro de la programación, la grilla que llamaríamos de la Feria del Oeste de Caracas en esta ocasión? Pero que yo destacaría, Chuo, es el lema que hemos escogido para esta 8ª edición de la feria. Sobre todo, para nosotros tiene una gran significación por el país que nos está tocando vivir. El lema es la esperanza como compromiso. Decimos frente a la desesperanza, frente a la angustia que tiene la gente para cubrir su día a día, decimos, mira, tiene sentido no cruzarnos de brazos, tiene sentido, no tiene sentido resignarnos de ninguna manera, sino que hay que asumir la esperanza como compromiso, el compromiso de que esto en algún momento va a cambiar y va a cambiar con la participación de todos nosotros los ciudadanos. Eso es lo primero que destacaría. Lo otro que destacaría es que en esta edición nos habíamos fijado el firme propósito de no pasar de 70 actividades para jugar con el número 7, 70 años de la universidad, 7 años de la editorial y 70 actividades. Pero finalmente, como yo decía hoy en la mañana, en la apertura de la feria, la realidad nos desbordó. Muchísima gente se nos ha acercado desde pequeñas editoriales, escritores jóvenes, escritores ya consagrados, los pocos que nos quedan en el país, que han querido participar en la feria, y así lo hemos logrado. Fíjate que en este momento esta edición 8ª de la FLOC tiene 99 actividades. Esas 99 actividades abarcan un total de 27 presentaciones de libros, es decir, 27 novedades de libros que se están produciendo en Venezuela, de poesía, de literatura, de política, de sociología, sobre el tema migratorio, etcétera. Son 27 presentaciones. Junto con eso se están estrenando 4 documentales que año tras año Bolívar Fidt y Cinesa nos proporcionan y se estrenan en el campus de la universidad dentro del marco de la feria. De esos documentales, pues todos son muy bellos, muy bien realizados cinematográficamente, pero hay 2 que al menos a mí me atrapan muchísimo. Uno dedicado a la Divina Pastora y lo que es el culto a la Divina Pastora, un documental bellísimo que se va a presentar el viernes 1 de diciembre y nos va a acompañar el Monseñor Cardenal Porra. Y el otro documental que es muy lindo conmemora los 100 años del Colegio de San Ignacio, que va a ser mañana, martes 28, a las 12 del mediodía. Nos va a acompañar la banda de guerra del San Ignacio, va a estar el director del Colegio San Ignacio, va a estar el director del documental, que es Carlos Oteiza. Pero mañana, que yo digo, le decía a mi esposa hace un rato, en un día cargado para la feria, a la una vamos a presentar la obra de teatro de nuestro actor y gran director de teatro, Héctor Manrique, que se llama Bolívar. Es una obra de teatro, yo no la he visto, pero que los críticos han dicho que realmente es muy buena y está en este momento presentándose. Y junto con
con la obra de teatro nos va a acompañar Inés Quintero, pues para conversar sobre la obra de teatro que trata sobre Bolívar. Y luego a las 3 de la tarde, la obra de teatro es de 1 a 2, el conversatorio de 2 a 2 y media, y a las 3 de la tarde tenemos la película Simón. Hemos logrado con nuestras amistades, entre ellos el productor de la película, Martel Raskin, el gran amigo, fue el que hizo la película, no sé si recuerdan, el hermano, él es el productor de la película y la tenemos para poderla proyectar mañana, y junto con la película vamos a tener un foro donde van a participar, Carlos Oteiza como cineasta, va a participar una politóloga que estuvo de alguna manera pues muy metida en los conflictos del 2014 y 2017, y nos va a acompañar también un abogado especialista en derechos humanos. Y bueno, y otra cosa que destacaría también, y que ya ha sido una tradición dentro de la feria, es el día sábado. El día sábado es lo que llamamos la FLOC infantil, la Feria del Libro del Oeste de Caracas para los más chicos de la casa. Pues allí vamos a tener una película infantil, cuentacuentos, títeres, presentaciones de algunos cuentos para los niños, vamos a tener un circo, es decir, es un día dedicado fundamentalmente a los más chiquitos de la casa, pero uno observa, y en mi experiencia, los adultos también la disfrutan, también lo pasan realmente muy bien. Pues junto con esto que estoy destacando, hay otra serie de actividades. Por ejemplo, hoy tuvimos un grupo de música del sistema que recreó 7 piezas, una por cada década de la universidad, piezas de la música popular. El día miércoles 29 se le va a dar la orden UCAP a el escritor Eduardo Liendo, el famoso escritor que escribiera en su momento, por allá en 1953, El Mago de la Cara de Vidrio, libro que está cumpliendo 50 años, y nosotros acabamos de hacer una edición muy que está llegando de imprenta, y al infectólogo Julio Castro. Allí también va a haber un grupo de música con Isabel Palacios y la Camerata, y luego el último día de la Feria del Libro, que está dedicada a la gente mayor, a los adultos, pues vamos a tener una orquesta de música latina, pues para que la gente se anime y baile al son de lo que ha sido la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Marcelino, muchísimas gracias por compartir con la audiencia de Radio Rumbos toda esta información valiosísima. Por favor, ubícanos temporalmente hasta cuándo va a ser la feria y de qué manera se podría tener acceso a lo que es el detalle de la programación, a través de qué dirección electrónica. La feria arrancó hoy, lunes 27, y cerramos el sábado 2 de diciembre. Se puede acceder a la grilla digital, también la tenemos en físico. Los que se acerquen al campus de la universidad pues la pueden tener en papel, pero la grilla digital la pueden consultar y tener en sus manos digitalmente, a no ser que lo impriman, ¿verdad? En el portal de la editorial, que es AB Ediciones, todo con minúscula, abediciones.ucap.edu.be. Allí pueden consultar la grilla, y a su vez pueden consultar lo que es la librería digital de la editorial. Marcelino, muchísimas gracias por entonces compartir toda esta información con los oyentes de la Fuerza de la Unión y de Radio Rumbos, y bueno, toda la suerte del mundo en este evento. Allá nos veremos en el campus de UCAP. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Tanto de escucharte, a los chubos. Ajá, sí. Y se me quedaba en el tapete rapidito. Por favor. Tenemos 2 invitados internacionales, un invitado que nos trajo la Embajada de España, Manuel Borrás, que es un editor y codueño de alguna manera de una editorial muy importante en España que se llama Pretextos. Es una editorial que ha publicado las novelas más recientes de nuestros escritores venezolanos que hoy se encuentran fuera del país. Y luego tenemos a otro invitado internacional, que es José Luis Luengo, que es un lingüista, y van a compartir con nosotros toda esta semana, dictando conferencias, talleres, conversando con los estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, excelente información, excelentes estos datos, y ahí nos veremos, Marcelino. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego.
Marcelino Bisbal, docente universitario, periodista, investigador y ahora además editor, responsable de la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello y como tal la figura central dentro de los organizadores de esta feria del libro del oeste de Caracas. Si pueden acercarse mañana a la 1 a la UCAP a ver esta obra de Héctor Manrique, Bolívar, les sugiero que lo hagan, porque es un ejercicio teatral realmente especial. Les cuento, todos los textos que se manejan en la obra, absolutamente todos, son del puño y letra de Simón Bolívar. Son documentos escritos por el Libertador. Son discursos, manifiestos, cartas, mucho material epistolar, y la persona que hizo la curaduría de esos documentos es nada más y nada menos que la historiadora venezolana Inés Quintero. Inés va a estar mañana acá, en la UCAP, allá en la UCAP, y va a estar presente en el foro que se va a producir luego de la presentación de la obra. Esos dos talentos, Manrique sería realmente egoísta decirle simplemente que es actor o decirle simplemente que es director. Manrique es un hombre de teatro que, caramba, tiene sobre sus hombros, él mismo se echó sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. Cuando pasaron las cosas que pasaron en este país, fallecieron algunas figuras claves del movimiento teatral venezolano, Cabrujas, entre otros, y luego vino toda esta situación económica, social y política en Venezuela, y eso determinó el autoexilio, la diáspora, y dentro de esa diáspora una gran cantidad de talentos venezolanos están hoy radicados fuera de nuestro país. Manrique se quedó y él, junto a otros, por supuesto, no es el único caso, pero el suyo es un caso muy destacado, está asumiendo pues la continuidad y la resistencia del movimiento teatral venezolano acá en nuestra Venezuela en lucha. Es muy importante. Y bueno, el otro caso es el caso de Inés Quintero. Sí, Inés es hermana, es Valentina Quintero, y es también un talento chispeante como su hermana, pero dedicó toda su energía precisamente a la investigación histórica, al rigor histórico. Y ha producido libros espectaculares, muy interesantes, y se atrevió a este ejercicio novedoso dentro de lo que es su ámbito profesional, ser curadora de un texto teatral hecho con documentos reales, producidos de puño y letra del Libertador Simón Bolívar. Ahora, no se vaya a imaginar que la obra es un acto escolar, pues una persona recitando discursos del Libertador. No, la obra es ciertamente como espectáculo teatral algo muy, muy atractivo y literalmente apasionante. Así que quienes puedan mañana acercarse hasta la UCAP para, por supuesto, disfrutar de toda la Feria del Libro del Oeste de Caracas, disfrutar de todas las propuestas que allí se presenten en el día de mañana, pero además poder disfrutar de esta obra, es un acercamiento diferente a nuestra historia. Y como bien lo sabe hacer Manrique, traer desde ese paseo por la historia conclusiones imprescindibles para comprender mejor la situación que hoy vivimos y la construcción de alguna perspectiva factible, de alguna perspectiva posible de cara al futuro. Cuando son las 8:29 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
AM, arriba a 74 años. Somos pioneros de la radiodifusión venezolana. Hemos estado de la mano de nuestros oyentes durante más de 7 décadas. Por tal motivo, hemos preparado una programación para festejar junto a ustedes con la historia del gigante del aire, Radio Rumbo. Envíen sus mensajes de felicitaciones al 0412-999-2016. ¿Me escuchas bien, Laura? Perfecto, estupendo. Entonces vamos al aire en unos 40 segundos. ¿Esperas el día de una vez? Perfecto. Gracias, Laura. Radio Rumbo de emisora desde la escuela. Son las 8:32. Publicidad. Atención. Mucha atención. Pública Martínez Bolívar en la Roosevelt. Frente al elevado y en el centro comercial. Perfecto. Bueno, ya estamos acá en línea contigo. Ya estamos acá en línea contigo. Porque ahora tenemos el 20% de descuentos en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta. Red Vital y Macro, lo vamos a celebrar. Es Navidad, la que va a ser el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que también en ti. Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad, la fiera celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que aquel día. Cristo Jesús Radio Rumbo les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Son las 8:35. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que nos duele en el alma, que nos duele mucho, porque en este país, en este momento, prácticamente en cada familia venezolana hay una ausencia, hay una cicatriz, hay un dolor, hay un familiar que no está con nosotros, que no está en este país, que está tratando de conseguir algún tipo de nueva oportunidad más allá de nuestras fronteras. No es exagerado afirmar esto en cada familia, porque según ACNUR, casi 8 millones de venezolanos están fuera de nuestras fronteras, están integrando eso que ahora llaman la diáspora. Y algunos, o mejor dicho, muchos de ellos están en condiciones muy precarias, muy precarias. En días recientes vimos cómo
por primera vez en mucho tiempo, el gobierno admitió que la diáspora existe y tomó posición frente a hechos incalificables que ocurrieron afectando a nuestros compatriotas de la diáspora. Me refiero a lo que ocurrió en Lima, Perú, con los jugadores de la Vinotinto y con los hinchas de la Vinotinto. Por primera vez vimos al gobierno del señor Mauro Moros alzando la voz en defensa de nuestros connacionales. Sin embargo, y esto hay que decirlo con fuerza, con claridad, apenas pasaron unas horas, bueno, ya esa preocupación se disipó en el discurso oficial. Ya el gobierno sigue hablando de las cosas de siempre, de sus campañas, de su asunto, y se le olvidó que el drama de los migrantes no se reduce a los fanáticos de la Vinotinto, no se reduce a lo que ocurrió en el Estadio Nacional de Lima, Perú, ¿no? Sigue ese drama de manera muy dura, de manera muy cruel. Para citarles solamente los titulares de hoy. La familia Hinojosa, una familia venezolana, llega a México, la agarra la Policía Migratoria de México y, bueno, los humillan, los golpean, ahorcan a los niños, a los adolescentes, a los hijos mayores, a los niños menores de 10 años, de 9 años, de 7 años, los cachetean, humillan a los padres. Eso pasó en México con la familia Hinojosa. Un titular que nos llega de Colombia. 34 niños venezolanos en los últimos 5 años murieron estando bajo custodia del instituto respectivo allá en nuestro hermano país, en Colombia, el Instituto de Cuidado Familiar o algo así se llama. En los mismos Estados Unidos, otro titular de hoy, un sujeto, al parecer de origen cubano, agredió cuchillo en mano a un grupo de migrantes venezolanos. Una persona norteamericana salió a defender a nuestros connacionales y lamentablemente fue asesinado. Estoy hablando solamente de los titulares de hoy. Tan grave o más que esos titulares es la certeza de que desgraciadamente hay gobiernos muy importantes en el continente, como el gobierno de los Estados Unidos, que no ha modificado sus políticas migratorias, que violentan el principio de no devolución, violentan el principio de derecho al asilo. Y bueno, la realidad del gobierno venezolano que está conteste con esa política de expulsiones, de devolución de los migrantes, maltratándolos, como acabamos de constatar todos con lo que ocurrió con los compatriotas que vinieron de Islandia. Al llegar a Venezuela fueron tratados prácticamente como criminales. Vamos a buscar criterio experto para lograr una valoración más exacta de todo esto que está ocurriendo. Vamos a conversar con Laura Dipp. Laura Dipp es directora para Venezuela de la Oficina para Latinoamérica en Washington, WOLA, por sus siglas en inglés. Ella es directora, repito, para Venezuela. Y antes de tener esa responsabilidad, manejó durante bastante tiempo el tema migratorio en Colombia. Así que nada de esto que estoy diciendo le es extraño ni le es ajeno. Laura, gracias por atender nuestra llamada desde Venezuela. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Rumbo cuál es tu visión de lo que está ocurriendo hoy con este drama de los migrantes venezolanos, pero también de muchas otras nacionalidades en el continente, en el hemisferio. Te escuchamos. Hola Chuo, buenas noches. Muchas gracias por recibirme en tu programa y por esa introducción. Lamento estar en el programa en estas circunstancias con esos titulares, digamos que nos entristecen a todos, a mí como venezolana, pero yo creo que es importante entender un poco qué hay detrás de la migración proveniente de Venezuela y también detrás de la xenofobia. Creo que es importante, como bien tú lo decías, recordar que casi 8 millones de personas venezolanas, según cifras oficiales, hemos salido del país. Eso equivale al 26% de la población. Y precisamente porque la migración proveniente de Venezuela es una migración que huye de una emergencia humanitaria compleja y de una violación masiva de derechos humanos,
es una migración en una situación de extrema vulnerabilidad, de manera que por eso quizás llama tanto la atención el caso de Islandia, porque realmente la población venezolana está saliendo sobre todo a los países vecinos por tierra y pues en esa situación crítica, ¿no? Desde el punto de vista humanitario. Eso digamos, a su vez genera o pone una presión sobre los países de acogida y sobre las localidades de acogida. Y hemos visto cómo eso a su vez tiene un impacto en la esfera política y cómo se utiliza también en la política. Lo hemos visto no solamente en los territorios o en los municipios fronterizos en Colombia o incluso en Brasil, sino también, por ejemplo, en la recepción de la población venezolana en ciudades como Nueva York, en donde pues digamos, el gobernador de Texas ha enviado autobuses con migrantes a Nueva York, que es un estado pues con el fin un poco también de generar esa presión que hemos visto. A la xenofobia se le suma un aspecto importante que es la aporofobia. Es decir, lo que estamos viendo con respecto a la población proveniente de Venezuela no es una discriminación solamente por origen nacional, sino también por su situación de pobreza. Y, digamos, una cosa que complejiza más la situación es primero cómo en redes sociales y algunos medios de comunicación comunican hechos relativos a la población migrante que contribuyen también a la criminalización de esa población, y por otro lado también cómo algunas autoridades se refieren que también de alguna manera reconoce expresiones xenófobas por parte de otros grupos. En las elecciones locales en Colombia vimos, por ejemplo, expresiones xenófobas de candidatos a la alcaldía en Bucaramanga, en ciudades como Cúcuta, y eso a su vez tiene mucha resonancia en la población de acogida, que siente como esa presión por la llegada masiva de población venezolana. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender el contexto y por ahora lo dejaría hasta allí. Repito que estamos conversando con Laura Dipp. Laura Dipp es directora para Venezuela de la Oficina para América Latina en Washington. Por cierto, a pesar de este nombre que algunos podrían suponer que tiene algún sesgo oficial, esta Oficina para América Latina en Washington es una organización no gubernamental, no es una dependencia del Poder Federal ni de ninguna otra instancia de gobierno en Estados Unidos. Es una organización no gubernamental que hace seguimiento a este tema de los derechos humanos en América Latina y tiene como directora para Venezuela a nuestra compatriota Laura Cristina Dipp. Laura, ¿de qué manera crees tú que pueda evolucionar el tratamiento de esta situación por parte de Estados Unidos como muy importante país de acogida, por así decirlo? Digo muy importante porque es que se ha registrado pues en los últimos años una suerte de reemigración. Muchos compatriotas que inicialmente se habían dirigido a países en el ámbito sudamericano o en el Caribe, después de la pandemia han optado por intentar entrar en Estados Unidos. Pero bueno, estamos, como tú bien dices, en medio de una situación ya prácticamente de inicio de la campaña electoral en Norteamérica. Allá también va a haber elecciones presidenciales en el año 2024 y lamentablemente el tema migratorio es manejado, forma parte pues del repertorio de los discursos electorales ordinarios y también de los recursos de guerra sucia. ¿Qué puede ocurrir desde tu punto de mira privilegiado? ¿Qué puede ocurrir con el tratamiento de este tema migratorio allá en Estados Unidos? Sí. Y gracias por la aclaratoria del tema de Wola. Con respecto a Estados Unidos hay varias cosas que hay que considerar. Lo primero es que Estados Unidos durante la administración de Biden ha abierto algunos digamos, rutas de acceso a regularización migratoria por parte de la población venezolana. El parol humanitario
que requiere que la persona tenga pasaporte, además requiere que una persona pueda hacerse cargo de la situación económica, digamos, es complejo el acceso. Luego está el TPS, que es el mecanismo de protección temporal para esa población venezolana, y recientemente se abrieron fechas para quienes hubiesen ingresado a Estados Unidos antes del 31 de julio del 2022. Y por supuesto está, digamos, el canal del asilo, que también es bastante complejo, y adicionalmente abrieron una cosa que les llaman oficinas de movilidad segura en diversos países de la región, en donde personas pueden aplicar desde esos terceros países para esperar, digamos, a que Estados Unidos determine si esa persona tiene o no una vía para el acceso de manera regular. Esos son como los caminos que existen actualmente, y por supuesto las visas, que como saben, las visas siempre son costosas y de difícil acceso. Pero luego del 31 de julio, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos declaró que consideraba que esto es, digamos, bastante contradictorio, pero que consideraba que Venezuela a partir del 31 de julio era un país seguro y que por tanto se iban a iniciar las deportaciones de todas las personas que ingresaran de manera irregular después de esa fecha. Desde WOLA emitimos un comunicado diciendo pues que esto era contradictorio justamente con la decisión de emitir ese mecanismo de protección temporal o el TPS, porque justamente Venezuela no era un país seguro para regresar a estas personas. Luego, desde el 18 de octubre de este año, se iniciaron las deportaciones por parte de Estados Unidos, y esto a su vez hace parte de un proceso de negociación bilateral entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, que produjo a su vez el levantamiento de sanciones parcial por parte de Estados Unidos, siempre y cuando Venezuela se comprometa a cumplir algunas condiciones, entre ellas sostener elecciones libres y justas en el 2024. Y una de las cosas más preocupantes que vimos también es una lista adicional a Conviasa para repatriación cuando fuesen que no fuesen los Estados Unidos dentro del hemisferio occidental. Eso significa que Conviasa va a poder operar, por ejemplo, para hacer vuelos de repatriación desde Panamá. Entonces, esto significa dos cosas. Una, que lo que pasa, estamos viendo deportaciones o amenazas de deportación más de Ecuador, vimos también, digamos, expresiones similares o de esas intenciones desde México, y por supuesto, bueno, lo que sucedió con Islandia. Y la otra cosa que tiene esto es que para el 2024, o mejor dicho, para el 2025, cuando asuma el nuevo presidente o presidenta en Estados Unidos, puede haber también un recrudecimiento de esta política anti-inmigración. Y en el transcurso del 2024, en esas elecciones, es muy importante que, digamos, seamos críticos y objetivos frente a los discursos que pueden emitir los candidatos a la presidencia, porque, por supuesto, en Estados Unidos generan muchos votos estos discursos de odio, discriminatorios, y en contra de la migración. Estamos conversando, repito, con Laura Cristina Dipp, venezolana. Ella es directora para Venezuela de la organización no gubernamental WOLA. Esto significa, son las siglas en inglés, de la Oficina para América Latina en Washington. Repito, es una organización no gubernamental, y Laura Dipp, como directora para Venezuela, es la persona que lleva el seguimiento de todo lo que ocurre acá en nuestro país. Finalmente, Laura, una cosa que preocupa muchísimo, en estos días pudimos ver precisamente en un trabajo realizado por el New York Times, cómo mientras más recrudecen las trabas físicas, policiales o administrativas para intentar frenar la migración, más florece el negocio de las mafias, más florece el negocio de los coyotes, más productivo es la criminal actividad
de la trata humana. Eso no ha sido reconocido, no ha impactado de alguna forma en los circuitos de tomadores de decisiones en el Congreso norteamericano o en el Ejecutivo. Sí, Chuo, y gracias por esa pregunta porque me permite hablar este tema de las economías ilícitas y por otro lado, digamos, cuál es la respuesta por parte del gobierno americano y que realmente no necesariamente es la más efectiva ni para frenar la migración ni para frenar la criminalidad. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente, y eso está muy bien documentado, mientras más restrictivas son las medidas que tratan de frenar la migración, más proliferan las rutas más peligrosas para la población migrante y refugiada, pero también más costosas y que por tanto generan un incentivo para estas economías ilícitas. Recientemente, junto con otro colega de Bola, estuvimos en Necoclí y Turbo, que son dos pequeños pueblos que son el último paso antes de llegar a la región del Darién, y pudimos documentar justamente lo que decías, y es lo lucrativo que es este negocio. De hecho, Human Rights Watch acaba de publicar un informe sobre esto en donde dice que son aproximadamente $125 los que cobran por persona. Además son grupos que funcionan con el absoluto control del Clan del Golfo, un grupo armado en Colombia que tiene total control de ese territorio. Pero incluso nosotros estando allí documentamos cifras mayores, de hasta $300 por persona. Entonces, por supuesto que esto es muy preocupante, pero lo que vemos, sobre todo en el caso de Colombia, es que incluso la presencia de autoridades en ese territorio, que fue poca la presencia que vimos, no constituye una amenaza para el Clan del Golfo. Es decir, tampoco hay unas medidas de seguridad para frenar estas economías ilícitas. Por parte del gobierno americano, un poco la medida está siendo la de intentar quizás como tercerizar o externalizar el control fronterizo a través de otros países o de poner trabas en otros países, pero vemos que eso no necesariamente frena la migración. Con el tema de las deportaciones, es importante decir que desde que se anunciaron las deportaciones, efectivamente hubo una caída del 14% de los migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos de un mes a otro. Pero esas caídas de la migración, digamos, que llega a Estados Unidos, son unas caídas que usualmente son por corto plazo, un corto, mediano plazo, y luego vuelven a subir. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una migración como la venezolana, que es la migración de una población que tiene poco o nada que perder, que huye de una emergencia humanitaria compleja, la gente realmente no se ve disuadida por la posibilidad de ser deportados. Y realmente a la fecha hemos visto 5 vuelos de deportación que representa una cifra muy pequeña respecto de la cantidad de personas venezolanas que están llegando. Entonces un poco el llamado es, primero, no puede haber una respuesta solamente de uno o dos países, se requiere de una respuesta regional, coordinada y con una visión, una perspectiva de derechos humanos y protección. Y segundo, que no basta solamente con la mirada desde el punto de vista de seguridad, sino que también se requiere de una mirada de protección y una mirada que, que tenga en consideración las necesidades de la población de acogida. ¿Y a qué voy con esto? Cuando estuvimos en Necoclí, vimos que la población que está participando del negocio, que trabajan en estas empresas de supuesto turismo, que realmente al final son tráfico de migrantes, son personas que tampoco tienen oportunidades en estos pueblos. Es decir, son pueblos de baja categoría, digamos, en la clasificación que tiene Colombia frente a los recursos que tiene cada municipio. Son municipios que no tienen hospitales públicos o que están en muy malas condiciones, que no tienen oportunidades laborales, y también la población de acogida ve en la migración un negocio. Entonces, la respuesta que se requiere tiene que ser coordinada, tiene que ser regional, pero además tiene que tener una mirada mucho más integral, considerando la situación de vulnerabilidad también de quienes están recibiendo a los venezolanos.
Porque vamos a estar claros, Colombia es un país que ha recibido el 35% de la población venezolana, pero es un país que también tiene sus propias complejidades y un conflicto armado en curso. Así es. Laura, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas compartido con la audiencia de Radio Rumbos, que te digo, es esencialmente una audiencia popular y por eso es tan importante que tengan acceso, repito, a tus criterios y a tus opiniones, porque muchísimas de las personas que nos están escuchando tienen un familiar en Ecuador, tienen un familiar en Perú, tienen un familiar en Bolivia, tienen un familiar en Colombia o tienen familiares haciendo la terrible ruta del Darién o aventurándose en la ruta de la isla de San Andrés o quién sabe por dónde. En todo caso, están escuchándote con el corazón en la garganta y con la mano en el crucifijo rezando por sus parientes. Tú nos estás dando información de calidad y cada quien sabe exactamente entonces de qué manera procesarla y atenderla. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Chuy, y cerraría entonces con ese mensaje también de protección, de que cada quien tome decisiones tomando en cuenta los riesgos a los que se enfrentan y que ojalá no se enfrenten a las gravísimas violaciones de derechos humanos que ocurren en este transitar. Muchas gracias. Así es. Era Laura Diep, Laura Cristina Diep, directora para Venezuela de UOLA, la Oficina para América Latina en Washington, una organización no gubernamental que está haciendo un seguimiento cercano, estrecho a todo este tema de la migración. Destaca de todo lo que nos dice Laura Cristina Diep, esa especie de esquizofrenia, ¿no?, en la política del Departamento de Estado norteamericano. Ellos tienen una política marco sobre Venezuela y dicen que Venezuela es una amenaza para la nación norteamericana. Y sobre la base de esa directriz montan toda una arquitectura política con sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, el régimen venezolano es una amenaza. Pero para los migrantes le dicen, no, Venezuela es segura, empiezan a montar a los migrantes en aviones para devolverlos para acá, ¿no? Repito, triste ese sesgo, esa doble vara para medir las cosas y evaluarlas. También muy duro escuchar de una experta como Laura Cristina Diep, esta precisión que ya habíamos visto cuando vimos el tema de Perú. No es exactamente solo xenofobia lo que enfrentan los venezolanos en el exterior, no, es aporofobia, es decir, no es que nos odien por ser venezolanos, es que nos odian por ser pobres, ¿entiendes? Por ser pobres, porque cuando llegaban allá los corruptos venezolanos, gobernantes o no, cuando llegaban allá los corruptos venezolanos repartiendo millones y millones y millones, haciendo negocios, ahí sí los recibían con los brazos abiertos y con honores militares y con bandas de guerra y alojándolos en hoteles suntuosos. Pero a nuestros hermanos que están en situación desesperada pasa todo esto. Bueno, esto es aprendizaje para nosotros como sociedad, como nación, como país. Cuando son las 8:59 nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Se incorpora a la transmisión Miller Albino a través de Instagram. Saludos, Miller, y muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.